Mañana que nos habla la alegre la mañana. De la luz que nos llega y resucitadora, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos nuestra fe hoy al concluir esta semana ya 31 del tiempo ordinario. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades, en especial por los alumnos que están estudiando Revelación y Fe, Biblia y Jesucristo, e Iglesia y Sacramentos, por el eterno descanso de Monseñor Rogelio Montenegro Quirós, Mercedes Leal Parra, y por todas sus intenciones y necesidades. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que libre de todos los peligros nos hagas gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor, escuchamos la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Áquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Eufemio, primero en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor.
Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estacio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Sergio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saluda Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes también. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Ya, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie nuevamente tu Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero.
Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, perdón la demora en el tiempo. Celebramos nuestra fe, ya concluimos esta 31ª semana del tiempo ordinario. El autor de la nomenclatura año litúrgico, que fue don Próspero Guéranger, el gran benedictino del siglo XIX, él afirmaba que en el tiempo ordinario se celebra la totalidad del misterio, a diferencia de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, donde reflexionamos sobre la encarnación y nacimiento, sobre la pasión y muerte. Ya estamos en estas postrimerías del año litúrgico 2024-2025. Nos quedan solo ya 3 semanas para concluirlo como lo pensó el Papa Pío XI con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio un versículo sencillo pero profundo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pero ¿por qué Jesús era rico? Pues por una sencilla razón, que nosotros oramos en laudes cuando cantamos el himno cristológico de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, cuando expresamos que Cristo, olvidándose de su condición divina, se hizo semejante a nosotros menos en el pecado. Por tanto, el Evangelio que hoy hemos escuchado nos habla de dos realidades que vivimos en la vida diaria, lo que sería el reino de Dios y su justicia, y lo que sería el mundo con sus apetencias, el mundo donde el ser humano, para conseguir dinero, lo toma no como medio de subsistencia, sino como fin en sí mismo. O el hombre, hablando genéricamente, para obtener poder, hace de su vida lo que más le venga en gana, sin una base ética. De hecho, San Agustín lo ilustra con su famosa filosofía de la historia en la Civitates Dei, la ciudad de Dios, donde él decía que se contrapone la ciudad del mundo con la ciudad de Dios, y donde analiza 6 culturas que vinieron abajo porque prefirieron ser ciudad del mundo que ciudad de Dios.
y la que le tocó ver decaer fue la cultura romana en el siglo V allí en Hipona. Jesús ha dicho que no se puede servir a dos amos, porque amará a uno y odiará al otro. Y el resumen de Jesús es sencillo: no se puede amar a Dios y al dinero. ¿Cuál es el problema del dinero, hermanos? Éticamente, como algunos de ustedes lo vieron con el libro de Aurelio Fernández, en Moral, que está tomado de Bernard Herrmann, en su libro Libres y Fieles en Cristo, en su ética social, el dinero se hace repugnante no cuando se toma como medio para subsistir, sino el dinero se hace horrible cuando se toma como fin en sí mismo. Y no importa el medio para enriquecerse ilícitamente, deshonestamente, pero lo importante es acumular dinero, casas, autos, y esa es la desgracia de muchos pueblos. De hecho, la desgracia de México, donde podemos incluir la corrupción, la impunidad, el secuestro, el asesinato, la desaparición, la violencia, el derecho de piso, el narcotráfico y el huachicoleo, y narcos políticos y empresarios muy alejados de Dios, es el dinero. Hay un famoso escritor, no sé por qué le llaman humanista, de humanista no tiene nada. Y me refiero a Nicola Maquiavelo, con su obra El Príncipe, que ustedes han leído en sus ratos de cultura literaria. Y Maquiavelo decía: el príncipe puede extorsionar, retener, secuestrar, envenenar, matar, con tal de conservar y extender su poder. Y eso yo creo que pasa en México. Pues yo creo que mucha gente no ha leído El Príncipe, pero eso es lo que pasa en México. Por eso él sí fue gran humanista. Hoy decimos que vivimos en un humanismo mexicano, pero ni humanismo ni mexicano, se vive una corrupción espantosa. Bueno, otro gran humanista le contestó a Maquiavelo, y me refiero a Erasmo de Rotterdam. Él escribió un libro después de la publicación del Príncipe. Ojalá que algún día lo lean en sus ratos de cultura general, de los 1000 libros que hay que leer antes de morir, y se llama Cómo educar al príncipe. Y al príncipe se le educa en virtudes, no se le educa de esa forma. No se puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. Y a mí sí me dio repulsión lo que ustedes vieron el pasado 5, donde un diputado habló en nombre de Dios y los diputados del partido en el poder, tal parece que les echaron agua bendita, porque se asustaron de que se pronunciara el nombre de Dios. Claro, estos diputados que se asustaron no son historiadores. Un servidor les puede dar una cátedra sobre eso, pero no vale la pena porque es gente atea y jacobina. Eso me hace recordar que en tiempo
Echeverría, un diputado, quería hacer una enmienda al himno para quitar la, bueno, no estrofa, parte de la estrofa, por el dedo de Dios escribió. Son hipócritas porque cuando cantan el himno hablan de Dios y son hipócritas porque jalan agua para su molino cuando ven al Papa o utilizan a la Virgen de Guadalupe en sus vestidos. Son hipócritas porque su presidente invocaba a Dios cuando él quería, y si se entiende que el Estado laico no es un Estado antirreligioso, no es un Estado anticristiano, el Estado laico en México es un Estado anticatólico. Y el detalle es que desde el siglo antepasado, los católicos que nos han antecedido en el camino se dejaron y nos seguimos dejando. En otros países como en Europa se invoca a Dios, en Estados Unidos se invoca a Dios y no pasa nada. Pero, ¿cuántos mexicanos se les olvida esto en el momento de votar? No se puede servir a Dios o al dinero, porque Jesús ha dicho, el dinero está lleno de injusticias. Y ciertamente el dinero está lleno de injusticias. Hoy concluimos la lectura de la carta a los romanos. Recuerden que Pablo no visitó Roma. Pablo sabía de la situación de Roma por Áquila y Priscila. Recuerden que ellos fueron expulsados de Roma en tiempo de Claudio, en el 47, como lo podemos leer en la vida de los Césares de Suetonio. Entonces se entiende que Pablo, que no había visitado Roma, tiene información por estos dos cristianos que vivían en Roma. Por cierto, se dedicaban a lo mismo que Pablo, eran tejedores de tiendas. De hecho, ha sido una breve síntesis, pero todo el capítulo 16, Pablo se llena de saludos a los cristianos que había conocido en otras partes, pero que ya vivían en Roma. Hasta el escriba manda saludos. Es interesante esta carta, porque recuerden ustedes que esta carta, que es la más grande de Pablo, es la carta de la redención o de la soteriología o de la salvación. Claro, la palabra correcta sería la palabra redención, porque recuerden que la palabra redención en el mundo latino, bueno, no porque en el mundo latino tuviera ese significado, sino porque la palabra redencio significa en latín volver a adquirir o volver a comprar. ¿Y para qué se utilizaba en el mundo romano, donde había esclavos? Se utilizaba cuando el que compraba un esclavo lo compraba para hacerlo libre. Por eso se llama volver a comprar, porque el esclavo había sido ya comprado a un precio. Y se utilizaba cuando, puede empezar en Filemón, que tenía muchos esclavos como Onésimo, y, y alguien tenía que comprar al esclavo y le daban su, ¿cómo llamarle? Su acta de liberación, porque los esclavos eran marcados en la frente.
De ahí que teológicamente, cuando se habla de la confirmación, se dice que el sello que nos da el obispo cuando nos confirmó es un sello indeleble, como si fuéramos marcados como esclavos para Cristo. Es el significado teológico del sello indeleble en la frente. ¿Y cómo nos ha redimido Cristo? Lo ha expuesto Pablo magistralmente en toda su carta. Cristo nos ha redimido por su, por su muerte y resurrección. Cristo nos ha redimido porque el único que redime es Dios, no es el hombre. Los santos no redimen. El día que Dios nos dé enfermedad, nuestro sufrimiento no será redentivo, será oblativo. Esa es la diferencia entre redención, sufrimiento que conduce al perdón de pecados, y el otro sufrimiento es oblativo. Yo, como dice Colosenses 1:24, suplo en mi carne lo que faltó a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y lo imprime Juan Pablo en la Salvifici Dolores. Jesús, a través de su misterio pascual, entendiendo misterio, encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección, nos ha redimido. Ustedes recordarán que en el siglo I estaban los ebionistas, estaban los docetas, 2 siglos después los gnósticos, donde afirmaban que Jesús no tenía cuerpo. Si Jesús no tenía cuerpo, entonces no hubo redención. Si Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no murió en la cruz, no hay redención. Por eso es un error teológico, como decía alguna dama del colegio bíblico, que no me escuche, decía en la radio un domingo en Amaneciendo con la Palabra: el Viernes Santo solamente murió el hombre, no murió Dios. Eso es una herejía, porque es la persona de Cristo que muere y la persona tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Recuerden el capítulo 10, versículo 18 de Juan: a mí nadie me quita la vida. Yo doy la vida porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para volverla a recobrar. Y menciono esto porque el pasado lunes se publicó una nota por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, donde no se prohíbe, pero se pide que cuando se hable de corredención se explique para no crear confusión. Ustedes que están estudiando el magisterio, algunos de ustedes, el magisterio de la Iglesia tiene que tener 3 cualidades. Tiene que ser conciso, concreto y claro, para no caer en ambigüedades. Si había mencionado hace un momento que el único que redime es Jesús, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces nadie puede redimir. Claro, el documento expone que algunos santos y algunos papas han empleado la palabra corredentora, pero no ha sido magisterio ex cátedra. No ha sido magisterio ex cátedra. De hecho, cuando le preguntan esto al Papa Benedicto,
siendo perfecto de la doctrina de la fe, él dice que no se le debía dar ese título. La palabra corredención no podría darse a la Virgen María. Se puede emplear cooperadora en el plan de la salvación, medianera en el plan de la salvación. Claro, algunos padres dicen, refiriéndose al capítulo 2 de Lucas, la profecía de Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma. Tal vez si María hubiera sido crucificada con Jesús, aunque hubiera sido crucificada, ella no redime. De hecho, este título se le quiso dar en el Concilio Vaticano II. Eso lo leí en el segundo tomo de un periodista anda suelto en el Vaticano de Martín Luis Descalzo, el famoso historiador biblista que escribió un libro que ustedes han leído, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, de Editorial Herder, 2 tomos. Pero los obispos dijeron que no. Yo creo que es por el sentido etimológico nada más. Pero varios padres que son ultraconservadores, y eso que ahí me tachan de conservador, pues han dado un grito al cielo. Yo creo que la mejor alabanza que le dice Jesús a María, ¿cuál es? Jesús nunca le dice a María, tú eres corredentora conmigo, no. La mejor alabanza que le expresó Jesús a su madre, cuando una mujer del pueblo le gritó, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Aquella mujer, movida por el ruach divino, decía, la mamá de Jesús es dichosa por 9 meses de embarazo y por un año, año y medio de lactancia. Poco tiempo, 2 años y medio. ¿Qué contesta Jesús? Infiero, mi madre es dichosa porque ha hecho la voluntad de Dios y la ha puesto en práctica. Yo creo que hay que hablar de María con el debido respeto y tal vez no hay que, bueno, la iglesia le ha dado muchos títulos que María no conoció. Alguna dama en San Judas se enojó conmigo, de aquellas que no leen la Biblia y que todavía se pueden juzgar. Cuando yo dije, infiero por lo que dice Lucas capítulo 2, cuando María y José fueron al templo y ofrecieron 2 tortolitas. Según el Levítico, las familias pobres ofrecían tórtolas. Los de clase media un corderito y los ricos un toro. Entonces yo dije simplemente, aplicando el método histórico de la Biblia, yo creo que José y María no sabían leer ni escribir. Porque Joaquín Jeremías en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús afirma que el 94% de los judíos no sabían leer y escribir. Es simplemente aplicar la historia en el texto, ¿no? Entonces una dama me dijo que le estaba faltando el respeto a María, que yo no le falté el respeto. La diferencia es que era una mujer llena de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos títulos académicos y a veces estamos lejos de ser hombres y mujeres de Dios? Yo creo que María estaba descalza. María nunca conoció la seda ni la púrpura. María no conoció los topacios, rubíes, amatistas y zafiros. No los conoció. Hay padres que yo vi en la película de Netflix que la Virgen María fue a estudiar a la escuela del templo. Por favor, no salgas con esas cosas.
si ni siquiera las mujeres podían entrar al templo, menos que hubiera una escuelita para mujeres, pero pues algunas personas ponen su confianza en Netflix, aquí entre nos. Y la iglesia la ha coronado, pero pues la Virgen María nunca tuvo una corona. Y si estoy hablando de realidades meramente mundanas, ¿qué será de las realidades de la redención? Entonces yo creo que si explicamos el término desde la etimología, no tendría por qué emplearse. Bueno, ustedes son teólogos y teólogas, y ustedes podrán explicarlo, pero con argumentos. Hay un padre eh, que se resiste a la misa en español y sigue haciendo la misa en latín, que de hecho alguna dama me dijo, ¿por qué en el Vaticano el cardenal Burke hizo una misa en latín? Porque el concilio no prohibió las misas en latín. Hay que leer bien, por favor. Yo cuando predico preparo mi homilía por lo menos 2 horas. Pero el concilio nunca prohibió la misa en latín. La Sacrosanto Concilium permite las misas en lengua vernácula, pero nunca prohibió la misa en latín. Y claro, hubo algunos padres que se resistieron, como Marcel Lefebvre, y dijeron que el último papa válido fue Pío X. Por eso, aunque ellos digan que no están en rebeldía, la sociedad fraterna de Pío II está en rebeldía, porque no reconocen ni a Pío XI, ni a Pío XII, ni a Juan XXIII, ni a Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, ni Francisco, ni el actual papa. Pero pues hay personas que les gusta mucho el latín. El ut quam laxis resonare fibris mira gestorum. Es hermoso el latín. Y por eso ¿cómo las identificamos? Con su velito blanco. Ellas van a manantiales o ellas, aunque no les permitan tocar el presbiterio, aunque no les permitan leer, pero están contentas, ancladas en el pasado, como pasa con los políticos. ¿Quién tuvo la culpa de que mataron al alcalde de Uruapan? El pasado. Por eso bien decía ese diputado recordando al profeta Isaías, dejen ya el pasado. Por ahí hay muchas personas que están ancladas en el pasado. Por eso que bueno que ustedes, queridos alumnos de fe y revelación, Biblia y Jesucristo e Iglesia y Sacramento están estudiando. ¿Por qué hay que estudiar? Para que nuestras ignorancias mentales se acaben y no dejarnos confundir. Y lo mismo, este documento no prohíbe el empleo de la palabra corredentora, pero sí dice, crea confusión. El que lo utilice, que explique. Yo ya expliqué teológicamente, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Que la Santísima Virgen María nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cantamos, permanecemos sentados. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos del tu generosidad para que será para nosotros parte, agua viva.
sea, Señor Dios del universo, por esto, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Lava del todo, Señor, mis delitos. Limpia mis innumerables pecados. En pie, por favor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a ser una ofrenda santa agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y santos proclaman tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Rogelio Montenegro Quirós, presbítero, Mercedes Leal Parra, Guadalupe Santillana Iridín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los alumnos y asesores de Revelación y Fe, Biblia y Jesucristo, e Iglesia y Sacramentos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, todas mis culpas y Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo, Cristo. Corpus Christi. 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 Corpus Christi.
Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi. Oremos. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con digna alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. En estos días estuve un poquito enfermo de lunes a jueves, entonces estuve viendo algunos videos ociosamente. Y da tristeza. Bueno, yo soy cargado de la pastoral hace 26 años, cargado de los ministros, y hay un principio que reza: el que puede más, puede lo menos. Y da tristeza que haya colegas míos que digan que un ministro no puede abrir el sagrario. Si puede dar la comunión, pues puede abrir el sagrario por pura lógica. O hay una vidente, por eso yo no creo mucho en las revelaciones de videntes exagerados, la señora, o creo que era señorita, bueno, lo dejamos en incógnito, María Sima, que dice que vio en el infierno a los ministros porque se habían atrevido a tocar el cuerpo de Cristo. Da tristeza eso, porque pues esto lo pidieron los obispos después del concilio. Ustedes recordarán que cientos o tal vez miles de sacerdotes renunciaron al sacerdocio después del concilio. Pero no todo lo que veamos en YouTube es cierto. Yo creo que los sacerdotes siempre tenemos que hablar en nombre de la Iglesia. Y cuando digamos nuestras opiniones, tenemos que decir: yo opino esto. Pero no es lo más conveniente, siempre tenemos que hablar en nombre de la Iglesia. Si Jesús decía, y era Jesús: yo no he hablado por mi cuenta, todo lo que he dicho lo he escuchado de mi Padre. Está bien que haya sacerdotes brillantes e intelectuales, pero que sus opiniones personales se les quede para que no confundamos a la gente. También pidan por esta semana, porque el vocero tan terrible del partido en el poder puso una enmienda a la ley de asociaciones religiosas para que aquellos sacerdotes que hablamos por los medios nos puedan censurar si incitamos a la violencia, al odio o a la exclusión. Bueno, aquí en Puebla son pocos los sacerdotes que tristemente hablan ya por los medios. Tal vez así decimos, hace 10 años hablaba el padre Rogelio, que en paz esté, el
padre Nacho, que en paz esté, y el padre Lira, que está en el norte, y un servidor. Casi no sé por qué aquí en Puebla los padres no se atreven a hablar por los medios. Pero yo comentaba en un programa de radio, son más insultantes los que están en el poder porque crean violencia y odio, no los sacerdotes. Pero si decir las cosas que pasan en el país, eso es censura, pues nos van a censurar tristemente. Hasta con dinero, hasta con la cárcel y hasta con cerrar templos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los templos no son de los fieles, son propiedad de la nación. Por eso da risa esa mujer que tal parece le haya echado agua bendita cuando escuchó Dios y dijo torpemente, eso ha costado sangre y guerras. Eso lo patrocinó el gobierno. En un país católico poner leyes anticatólicas, pues la culpa fue del gobierno, siempre la culpa ha sido del gobierno, que no le echen la culpa al pueblo. En estos días me han pedido algunos sacerdotes pláticas de sus parroquias de la guerra cristera que se va a cumplir el próximo año. Yo les digo, primero, no es guerra cristera, fue persecución religiosa, porque si no hubiera sido la persecución, no hubiera habido intervención. Bueno, pues no todo lo que ven en YouTube es cierto. También este miércoles de noche tenemos junta aquí en el Instituto de los Coordinadores de 12:30 a 1:30, primero Dios. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Ya que me proteges tanto como ven, haz que nos bendiga el Padre. Sagrado Corazón de Jesús, que pasen buenos días. Muchas gracias. Extendiendo. Tu sonrisa en mis ojos está.